Desde matar niños hasta adorar dioses paganos, algunos reyes mencionados en la Biblia son recordados por ser lo peor de lo peor. Suscríbete al canal antes de embarcarte en este viaje por la historia de los reyes más malvados en la historia del pueblo de Dios. El primero de ellos es Jeroboam, el rey que cometió uno de los pecados más generalizados en la actualidad. Jeroboam, inicialmente un servidor leal del rey Salomón, se destacó por su habilidad y diligencia, lo que le valió un puesto de confianza en la administración del reino. Sin embargo, tras la muerte de Salomón, Jeroboam se convirtió en el primer rey del reino dividido de Israel, gobernando las 10 tribus del norte. Durante su reinado, Jeroboam tomó decisiones que ofendieron profundamente a Dios y alteraron la identidad religiosa del pueblo hebreo. Para evitar que sus súbditos viajaran a Jerusalén para adorar, Jeroboam erigió 2 becerros de oro en Betel y Dan, promoviendo la idolatría. Además, nombró sacerdotes que no pertenecían a la tribu de Levi, rompiendo con las tradiciones religiosas establecidas. También instituyó festividades religiosas distintas a las ordenadas por Dios, desviando aún más al pueblo de sus prácticas ancestrales. Estas acciones no solo provocaron la ira divina, sino que también llevaron a una profunda división en el reino. La cohesión y la identidad colectiva del pueblo hebreo se fragmentaron, resultando en un periodo de inestabilidad y conflicto que marcó la historia de Israel. Además de las acciones mencionadas, Jeroboam también estableció santuarios en lugares altos, lo que fomentó aún más la idolatría entre el pueblo. Estas decisiones no solo alejaron a Israel de las prácticas religiosas tradicionales, sino que también crearon una profunda división entre las tribus del norte y del sur. Las consecuencias de estas acciones fueron devastadoras. La unidad del reino se rompió y las tribus del norte y del sur comenzaron a desarrollar identidades separadas. La pérdida de una identidad colectiva y la fragmentación del reino llevaron a un periodo de inestabilidad y conflicto que debilitó a Israel frente a sus enemigos externos. Todo esto tuvo un impacto duradero en la cohesión y la identidad del pueblo hebreo, marcando el inicio de un periodo de declive para el reino de Israel. El siguiente rey ofendió de tal manera a Dios que todos sus hijos terminaron muertos como castigo. Estamos hablando de Acab. Acab, hijo de Omri, ascendió al trono de Israel tras la muerte de su padre. Su reinado, que duró 22 años, es recordado por su matrimonio con Jezabel, una princesa fenicia, y por su adopción de prácticas religiosas extranjeras que ofendieron profundamente a Dios. Uno de los pecados más notorios de Acab fue su adoración a Baal, el dios cananeo de la fertilidad y la lluvia. Influenciado por Jezabel, Acab construyó un templo y un altar para Baal en Samaria, la capital de Israel, y promovió el culto a este dios pagano entre su pueblo. Además, permitió que Jezabel persiguiera y matara a los profetas de Dios, lo que agravó aún más su pecado. En un momento de su vida, Acab se arrepintió de sus acciones. Este arrepentimiento fue provocado por la confrontación con el profeta Elías, quien le anunció un severo juicio divino debido a sus pecados. Acab, al escuchar las palabras de Elías, se humilló y mostró un genuino arrepentimiento, lo que llevó a Dios a posponer el castigo que había decretado para él y su familia. Sin embargo, este arrepentimiento no duró mucho. Acab volvió a caer en el pecado, continuando con las prácticas idólatras y cometiendo injusticias, como el asesinato de Nabot para apoderarse de su viña. Su falta de constancia en su arrepentimiento y su retorno al pecado sellaron su destino. Finalmente, Acab murió en una batalla contra los asirios. Durante la batalla fue herido por una flecha y aunque intentó mantenerse en pie en su carro de guerra, sucumbió a sus heridas y murió, cumpliéndose así la profecía de Elías sobre su trágico fin. La muerte de Acab marcó el inicio de un periodo de inestabilidad y declive para el reino de Israel. No te vayas todavía, que aún no has presenciado a los 2 peores reyes. Sí, muchos más terribles que los anteriores. Notarás que destacan por su perversidad y sadismo, ya que se les conoce por no temblarles el pulso a la hora de matar a sus propios hijos. Pero primero, comparte este video con una persona que necesita aprender sobre los reyes malvados del Antiguo Testamento. El siguiente rey se le conoce por haberse apartado de Dios y matar a su hijo cuando aún era un niño. Su nombre era Manasés. Manasés, hijo del rey Ezequías, ascendió al trono de Judá a la temprana edad de 12 años y gobernó durante 55 años, el reinado más largo en la historia de Judá. A pesar de su prolongado gobierno, su legado está marcado por una serie de atrocidades y prácticas que ofendieron profundamente a Dios. Durante su reinado, Manasés reconstruyó los altares paganos que su padre había destruido,
promoviendo la adoración a Baal. Además, cometió el horrendo acto de sacrificar a su propio hijo y a otros niños en ofrenda al dios Moloch, una práctica abominable que involucraba el sacrificio humano. Manasés también se entregó a la hechicería y a la adivinación, consultando médiums y espiritistas, lo que desvió aún más al pueblo de Judá de las enseñanzas de Dios. Como consecuencia de sus pecados, Dios permitió que el ejército de Asiria capturara a Manasés. Fue llevado prisionero a Babilonia, donde en su aflicción se arrepintió sinceramente de sus acciones. Dios, en su misericordia, escuchó su arrepentimiento y permitió que Manasés regresara a su reino. A su regreso, Manasés intentó enmendar los daños que había causado, eliminó los altares paganos y restauró el culto a Dios en Judá. Sin embargo, sus esfuerzos no fueron suficientes para salvar a su pueblo. Las profundas raíces de la idolatría y las prácticas paganas que habían instaurado durante su reinado habían corrompido a la nación de manera irreversible. La influencia de sus acciones perduró y el pueblo continuó alejándose de Dios, lo que eventualmente llevó a la caída de Judá. Su reinado dejó una marca indeleble en la historia de Judá, demostrando que las consecuencias de la idolatría y la desobediencia a Dios pueden ser devastadoras y duraderas. Quien también fomentó el sacrificio de niños bajo el fuego fue nuestro último rey, conocido como Acaz. Acaz, hijo de Jotam, ascendió al trono de Judá en un periodo de gran inestabilidad geopolítica y militar. Durante su reinado, el reino de Judá se encontraba amenazado por las potencias vecinas, especialmente Israel y Siria, que buscaban expandir su influencia en la región. Acaz es conocido por sus prácticas paganas, que incluyeron sacrificios humanos. Influenciado por las religiones cananeas, Acaz sacrificó a sus propios hijos en ofrenda a los dioses paganos, particularmente a Moloch, una deidad asociada con el sacrificio infantil. Además, Acaz promovió la adoración a Baal y a otros dioses extranjeros, construyendo altares y lugares altos para estos cultos en toda Judá. Uno de los eventos más significativos de su reinado fue la invasión conjunta de Israel y Siria. En lugar de confiar en Dios para la protección de su reino, Acaz decidió buscar la ayuda de Siria, una potencia extranjera. Envió tributos y tesoros del templo de Jerusalén al rey de Asiria, Tiglat-Pileser III, para asegurar su apoyo militar. Aunque esta alianza temporalmente salvó a Judá de la invasión, tuvo consecuencias a largo plazo. La alianza con Asiria no solo agotó los recursos económicos de Judá, sino que también expuso al pueblo a la influencia de las culturas y religiones extranjeras. La adopción de prácticas paganas y la dependencia de una potencia extranjera debilitó la fe del pueblo en Dios y erosionó su identidad religiosa y cultural. El reinado de Acaz estuvo marcado por su falta de fe en Dios y su inclinación hacia las prácticas paganas. Sus decisiones no solo llevaron a la pérdida de recursos y la influencia extranjera, sino que también contribuyeron a la decadencia espiritual y cultural de Judá. La historia de estos reyes nos enseñan que no podemos fiarnos de cualquier líder, especialmente hoy en día, que vemos líderes de todo tipo rendirle culto a falsos dioses, como el dinero, la tecnología y las ideologías. Recordemos que el único líder en la tierra es Dios. Él es el único que pone y quita reyes. Es Él en quien debemos poner nuestra fe y sumisión. Comparte este video y regálanos un like si te ha gustado conocer las historias de estos reyes perversos.